Muchas gracias a ustedes por la invitación y así como dijo la doctora Conchis, pues más que nada yo vengo a platicarles más que algo formal, pues a darles un poco de tips, no sé si pueden ver correctamente mi pantalla. Eh, Más que nada, pues a hacer algo un poco mucho más platicado en vez de venir a platicarles sobre yo los proyectos que he manejado anteriormente, pues más que nada, pues qué es lo que yo he notado que es necesario para seguir adelante en esta área, qué tipo de herramientas son vitales y pues los tips o cosas que a uno le hubiera gustado saber en su momento, a lo mejor mientras uno estaba estudiando la carrera, cuando iba comenzando o cuando lleva por terminar, para saber qué es lo que sigue, qué es lo que uno puede llegar a hacer en este rubro. Y además de esto, pues testimonios de lo que he escuchado pues de diferentes personas que están ya sea más adelante o empezando también en esto. Entonces también pues un poco de background para pues que se me familiaricen más o menos con lo que yo hago, con mi participación también en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuando estuve estudiando física en la misma facultad que ustedes, estuve de ahí durante la generación 2013-2017, ya hace un par de años. Y durante todo este tiempo estuve trabajando en diferentes proyectos, principalmente con el doctor Alfredo Tlahuize. Entonces, pues ya podrán imaginar que mucho de lo que yo hago tiene un aspecto computacional. Todo lo que yo hago es programación. Y pues voy a empezar a hablar un poco más de esto más adelante para que les dé pues el interés de por qué puedes llegar a ser algo que repercuta con un gran impacto en sus vidas y en un ambiente profesional. Eh, Algo que es muy interesante de aquí y que quiero que tengan en cuenta es que eh, pues si algo reconoce a la Facultad de Físico-Matemáticas de Nuevo León y que yo he escuchado mucho, he hablado de otras personas de otros estados, es que somos muy buenos programadores. Las bases que se nos da en cuanto a programación son eh, pues muy vastas, muy estrictas a comparación de otros lugares en la República. Estamos hablando de que hay muchos lugares en donde ni siquiera se les da un curso de inducción a la programación, una metodología de la programación. O sea, no tienen ni siquiera la idea de cómo funciona pues este background o este backend que existe detrás de cada uno de los códigos de simulación que se podrán utilizar para diferentes proyectos que cada uno implementa. Entonces, pues durante mi estancia aquí, estuve desarrollando un proyecto con el doctor Lowice de la simulación de cúmulos de oro. Con eso intentábamos hacer modelado de pues biocarriers, que era para poder transportar moléculas de cisplatín. Con esto, pues con el fin de poder optimizar un poco más la forma en que las quimioterapias se manejan. Esto era un modelo pues simplemente teórico, nunca se hizo algo experimental o no se hizo pues una conexión ya con el propósito final, pero pues ahí estaba la motivación de por qué esto podría llegar a ser interesante. Después de esto pues pasé a, como lo mencionaba la doctora Conchis, al Instituto de Física en la ciudad de San Luis Potosí. Ahí estuve 2 años, poco más de 2 años gracias a la pandemia. Fui parte de la generación 2018-2020 y en esta pues era parte del grupo de trabajo del doctor Martín Chávez Paz. Él es una persona pues muy reconocida a nivel nacional por su participación en el área de física estadística y la modelación de fluidos complejos. Como sabes, bueno, un poco más adelante vamos a ver eso, que San Luis es muy reconocido por la modelación bueno, no solamente la modelación, incluso también en el área experimental y teórica de todo lo que es materia blanda. Entonces es un área muy interesante para los grupos de trabajo que participan ahí. Entonces, aquí yo con este grupo de trabajo lo que hacía era la modelación de fluidos complejos, principalmente utilizando técnicas de Monte Carlo, de Markov Chain Monte Carlo, cosas muy similares a lo que el doctor Omar Amezcua, si tienen el gusto de conocerlo, también utiliza pues en la facultad en la que ustedes pertenecen. Y pues aquí les muestro un poco de las cosas que se estuvieron haciendo. Por ejemplo, hacíamos simulaciones en diferentes ensembles, gran canónico, canónico, macrocanónico y demás. Esta es una de las configuraciones que nosotros estuvimos ejecutando. Y pues podemos ver cómo tiene una convergencia dependiendo de diferentes cantidades de pasos y cómo esta pues sigue una distribución gaussiana como es esperarte de las técnicas o bueno, del análisis estadístico previo que estas metodologías implementan. Entonces, pues, eso es un poco de background. En cuanto a mí, pues, lo que les quiero transmitir aquí es
pues una vez que uno termina pues de estudiar hasta cierto punto, ¿qué es lo que sigue? Pues cuál es el siguiente paso? A lo mejor uno podría decir, acabo de terminar la carrera, sigue estudiando una maestría, sigue estudiando un doctorado directo, voy a buscar trabajo. Y creo que es una pregunta muy común que tenemos todos cuando vamos saliendo de la carrera, porque pues no hay mucho contexto y creo que hasta este estigma también, por ejemplo, de si no vas a terminar la carrera, vas a terminar siendo maestro de preparatoria, por decir algo. Entonces, está muy estigmatizado en este sentido, pero si ya uno se empieza a explorar mucho fuera de esta pues poca visión que puede llegar a tener, se va a dar cuenta uno que hay mucho campo laboral, hay muchas cosas que uno puede llegar a hacer, hay muchas vertientes que uno puede tomar en base a pues los gustos, los intereses o las oportunidades que se van presentando a lo largo del camino. Entonces, pues, por ejemplo, si nos referimos del lado de la academia, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, nosotros llegamos a esta facultad principalmente ya sea porque pues vivimos en esta ciudad o porque venimos de alguna ciudad cercana. Son como de los factores más comunes de por qué venimos a estudiar física aquí a Nuevo León. Porque pues aquí es como que son los primeros pasos de que tenemos a adentrarnos en esta área. No sabemos mucho de cómo están manejando, pero ya que uno empieza a ver las cosas, puede ir identificando que hay grupos de trabajo predominantes en cada uno de los estados. Por poner un ejemplo, digo, si nos vamos a nivel mundial, también se pueden hacer estas delimitaciones de cada uno de los países en que podrían destacar. Pero, por ejemplo, podemos ver que en base a mi experiencia, en base a los compañeros que tengo en estos estados y pues los tipos de congresos que manejan estos lugares. Por ejemplo, podemos ver que en San Luis manejan mucho lo que es materia condensada, en Guanajuato todo lo que es física estadística, matemáticas aplicadas. Si nos vamos a algo como Sonora o Sinaloa, manejan mucho el área de partículas. En Chiapas, por ejemplo, gravitación, física matemática. En Ensenada principalmente manejan lo que es astrofísica, computación, algo que también es muy común en Puebla, la astrofísica y computación. Y pues también tenemos lugares como Michoacán donde destacan por cosas como astrofísica en el IRIA y demás. Pero aquí lo que quiero resaltar es que si algo yo podría resaltar de Nuevo León, y no solamente en base a mi opinión, sino a dada la opinión de investigadores que pertenecen a estos otros estados a los que he ido pues acudiendo en diferentes eventos, es que Nuevo León destaca mucho en el área de física computacional y estado sólido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que aquí se da una base, bueno, principalmente por los tipos de investigaciones que manejan los investigadores pertenecientes a este grupo de trabajo, pero también por cómo se instruye a los alumnos, qué tipo de materias se manejan. Entonces, podría llegar a ser sorprendente para ustedes, pero, por ejemplo, yo que estuve participando en San Luis, incluso pues tuve interacción con las con los alumnos de licenciatura, y ahí no se otorga ningún curso de programación. No se maneja ni siquiera una introducción a la programación, no un curso de programación, ni siquiera se podría imaginar que existe algo como física computacional. Entonces eso sí es una gran limitante o una gran ventaja que pues, nosotros podemos llegar a tener porque pues a lo largo de nuestra formación pues vamos a teniendo muchos de estos tipos de cursos y van a ver que eso va a repercutir mucho en la forma en que ustedes se pueden desarrollar profesionalmente independientemente del ámbito en el que puedan llegar a estar. Entonces, pues, siguiendo un poco esto de la academia, pues yo creo que a final de cuentas es como el sueño dorado que todo mundo tenemos al adentrarnos en esta área, el de ser investigadores, el de estar haciendo publicaciones, como seguir esta metodología, pero en la actualidad creo que hay unos ciertos problemas que deberíamos tener mucho en cuenta a la hora de querer tomar una decisión como, pues ya tan directa como decidir tener una vida basada en la academia, lo cual puede ser complicado por cosas, por factores a corto plazo y a largo plazo. Los primeros problemas que podemos llegar a notar, incluso en el momento desde que queremos formar parte de este tipo de entidades o institutos, es que existe una gran problemática de escasez de becas. Estamos hablando de que ya hay lugares en donde, por ejemplo, es el promedio que habían estado aceptando de alumnos por semestre era de 5 a 10 por decir un número, y se les está otorgando solamente un total de 2 becas. Entonces estamos hablando de que está muy limitado la cantidad de personas que pueden ir admitiendo por semestre a comparación de años atrás. Claro, está esta opción donde uno puede aceptar, pues seguir, una vez que es aceptado, seguir participando en el posgrado sin un apoyo económico,
pero pues estamos hablando de que no todo el mundo podemos tener ese tipo de beneficios y es algo que se va complicando pues si vas a otro estado porque pues manejan un tipo diferente de área de la física a la que a uno le interesa. Entonces, pues ahí incluye gastos como rentas, comidas propias, demás. Entonces, eso llega a ser una gran problemática. Eh, hay una, hay un problema en cuanto a las consecuencias que uno puede tener por deserción. En teoría, esto pues no debería ser un problema si está pues comprometido con el proyecto o con el programa en el que uno se está incorporando, pero esto no siempre sale como uno puede llegar a pensar. Tengo incluso conocidos, compañeros de incluso de mi programa de maestría, que por problemas de salud tuvieron que desertar y las consecuencias que esto les implica en sus formaciones son bastante graves, porque por ejemplo personas que por problemas de salud se tuvieron que ir o ausentarse por 6 meses, no solamente les remueven su beca, sino que están comprometidos a devolver completamente todo el dinero que recibieron y pues todos estamos hablando de que a su vez como un préstamo a final de cuentas. Entonces es algo que puede ser un poco problemático, que a lo mejor no hay como un similar que podríamos ver en la vida en un sector privado. Eh, Además de esto, pues estamos hablando de que no hay beneficios adicionales de que una beca pueda otorgar, aparte de pues un sueldo base. No hay como una generación de antigüedad, no hay préstamos, no hay, pues en realidad no hay mucho que uno pueda respaldarlo fuera de un seguro de gastos médicos menores que pues muchas veces puede llegar a ser limitado por los problemas que llegan a existir. Y a lo mejor y esto puede ser ya como que muy, pues, ¿cuándo voy a llegar a ocupar ese tipo de cosas? Pues uno nunca sabe, digo, hay problemas que se pueden ir surgiendo. Tuve un compañero en la maestría. Esta persona pasaba pues mucho tiempo dentro del instituto, mucho tiempo sentado, estudiando y demás. Por lo mismo, pues tenía mala postura de pasar tanto tiempo ahí, mala alimentación y eso lo llevó a tener problemas en la columna. Esto pues tuvo que ser recurrido con operación y por lo mismo de que la beca no otorga nada más que pues un seguro de gastos médicos menores, pues tenía que desembolsar 90,000 pesos de su propio bolsillo pues para solucionar este tipo de problemas que participar en este posgrado le había generado. Entonces son de ese tipo de problemas que uno tiene que tener en cuenta que pues si bien a lo mejor no es algo que uno quisiera que pasara o que no espera que pase, pues son cosas que pueden llegar a estar ahí presentes. Pero entre todo esto, yo creo que los problemas a corto plazo pueden llegar a ser los menor de los problemas, sino que a largo plazo existe una problemática en cuanto a la saturación de plazas laborales. Estamos hablando de que pues ahorita, así como hablábamos inicialmente la doctora Conchi y yo de cuánto está aumentando la población de estudiantes de física, pues también están aumentando la cantidad de estudiantes de posgrados y también están aumentando la cantidad de egresados. Entonces, estamos hablando de que las plazas por lo pronto ya están casi todas llenas, son muy pocas las que se van liberando cada año y ya hay gente en lista de espera esperando pues abarcar esos espacios. Entonces, es una competencia muy grande en el sentido de que pues tienes que destacar demasiado para pertenecer a este o poder aspirar a este tipo de proyectos o plazas. Y pues también depende mucho de los contactos que uno pueda llegar a hacer, que a final de cuentas eso es muy importante independientemente del aspecto laboral al que uno quiera acudir. Además de esto, pues estamos hablando de que en la actualidad hay muchos recursos financieros a la investigación y a la ciencia, por lo cual se tienen que las investigaciones son muy limitadas, el equipo con el que se cuenta es también muy limitado, entonces es algo que puede limitar mucho el progreso de la ciencia en México, pero pues ahora sí que terminamos trabajando con lo que se tiene, pero pues es algo que hay que tomar en cuenta porque pues uno tampoco puede proyectar a futuro cómo van a progresar las cosas. Otro punto muy interesante es que hay que tomar en cuenta que si nosotros queremos, ahora sí que el paquete completo, nos tomaría una gran cantidad de años poder llegar pues a un punto importante en la academia. Por ejemplo, nos tomaría 4 años de una licenciatura, 2 años de una maestría, 4 años de doctorado, años adicionales pues de postdoctorados dependiendo de cómo sea la suerte de uno, cómo sea el desempeño de cada persona y pues también el tiempo que sea necesario para poder obtener una plaza en algún centro de investigación, ya sea nacional o internacional. Y también quiero hacer aquí como el paréntesis que esta problemática que se tiene no solamente es algo que estamos sufriendo en México, es un problema que a nivel internacional está muy marcado, es una gran problemática ahorita para pues, la gente que se quiere dedicar a la investigación,
pero está un poco más notorio aquí en México, o al menos en Latinoamérica en general, por el hecho de que se acepta mucho a los investigadores en la industria, en el sector privado, en otros países un poco más desarrollados, pero es algo que también aquí va cambiando como esa mentalidad y está aceptando más como ese cambio. Eh, bueno, nomás también como para poner en contexto, de la gente que participamos en mi posgrado, éramos en total de todas las generaciones, un total de 16 personas. Y pues después de muchas pláticas, de mucho pensar cada quien, pues ahora sí que mesas redondas informales, solamente 3 de todas estas 16 personas decidieron seguir estudiando un doctorado por todas las problemáticas que se presentan actualmente. O sea, sí es un problema que pues ahora sí que hay oportunidades, sí, sí existen, sí uno puede seguir progresando, pero es un camino difícil y que pues ahora sí que uno tiene que estar mentalizado de todo lo que puede conllevar. Digo, no estoy diciendo que ningún camino, o bueno, todos los demás caminos que puedan existir van a ser más sencillos, pero sí es algo que hay que tomar en cuenta pues a futuro. Eh, entonces, ya cuando uno empieza a ver que si el ámbito pues académico puede llegar a ser complicado, empieza como que a buscar otras ramificaciones. Uno de estos pues acudir al sector privado. Y creo que es como lo mencionaba, un estigma que existe a lo mejor de la cultura general de, pues si no acabé nada más que mi carrera, ¿en qué voy a trabajar? ¿Dando clases? Es todo a lo que puedo aspirar con la formación que tengo. Y eso es una mentalidad creo que muy torpe que podemos tener en base pues a la ignorancia que a lo mejor el mismo ambiente en el que laboramos, pues desconocen de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Entonces, a final de cuentas, más que el título que uno pueda llegar a obtener, por ejemplo, si es un ingeniero, pues se puede entender que va pues a un área de ingeniería. Si uno es físico, como que a lo mejor uno puede ser dudoso de, siendo físico, ¿puedo llegar a trabajar en ingeniería? Pues sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros podemos hacer muchas de las cosas que ellos también pueden hacer. O sea, tenemos una formación muy similar, a lo mejor diferente en ciertos aspectos, pero pues para las piezas claves de lo que ellos hacen, contamos con todas las herramientas necesarias. Entonces, en base a esto, yo he conocido gente que incluso sin acabar posgrados, con solamente la licenciatura, trabaja en diferentes ambientes muy variados. O sea, tenemos pues el ambiente académico que es de los más básicos, que es común para todos, desde formación de preparatoria, formaciones de universidades, pero también tengo muchos colegas que trabajan en la industria automotriz, desde haciendo simulaciones computacionales, desde haciendo modelos teóricos para la optimización de la producción y demás, hasta haciendo ahora sí que experimentalmente pues recubrimientos para diferentes piezas de los carros, gente que trabaja en Continental, gente que trabaja en empresas como John Deere también. Eh, Además de esto, tengo muchos colegas que trabajan en el área de análisis de datos y eso creo que es una de las piezas más importantes que un físico puede llegar a tener. Al final de cuentas, lo que nosotros terminamos haciendo en un experimento o en un proyecto que podamos tener en la academia es generar muchos datos, ya sea computacionalmente o experimentalmente, a lo mejor en cuanto a la teoría va un poco más divergente en ese sentido, pero toda esta gran cantidad de datos terminamos haciendo algún tratamiento estadístico, terminamos haciendo algún análisis y terminamos por tomar decisiones o tomar conclusiones a partir de toda esta generación de datos que uno fue obteniendo a lo largo del proceso. Y eso es algo muy interesante porque es muy aplicado para diversas áreas, por ejemplo, también en el área de inteligencia de negocios, porque todas las empresas en la actualidad están generando tanta información por segundo que no tienen ni siquiera los recursos computacionales como para analizarla. Entonces, ahorita hay una gran demanda por gente que pueda tener las habilidades de análisis de información, de poder discernir qué es información importante, qué es valioso, qué no es tan importante, y a partir de eso poder hacer conclusiones y de hacer una toma de decisiones efectiva de pues lo que es necesario para la empresa. Por ejemplo, si tienen un cierto producto que están posicionando en el mercado y llega otro producto de competencia, pues pueden tener toda la información referente a uno, referente al otro, desde mercadotecnia, posicionamiento, costos, calidad, todo este tipo de valores. Y en base a eso uno puede tener o construir estrategias a futuro de cómo puede ser mucho más óptimo el posicionamiento de este producto que está manejando la empresa. Entonces, nuevamente,
este tipo de cosas que vamos aprendiendo a lo largo del proceso, que a lo mejor nosotros podemos llegar a pecar de creer que es lo más normal del mundo, el análisis de información de los experimentos que podemos ya tener en el laboratorio y eso. Esto es algo que vamos formando a lo largo de nuestra formación académica y que es de mucha importancia y que nos puede sacar ahora sí que adelante. Además de esto, pues creo que los físicos tenemos una gran habilidad para la programación. Esto es, pues, no solamente no solamente pues para el análisis de información, sino para el desarrollo de aplicaciones, automatización de aplicaciones que son de interés para la industria. Hay muchas cosas que en esos momentos se están quedando rezagadas porque pues ya hay eh, tantos procesos están automatizados que esas posiciones ya están siendo de no mucha importancia. Y también tengo muchos colegas que están en la participación de ese tipo de actividades. Gente que trabaja en cosas como, eh, eh, ¿cómo les diré? Como este tipo de inteligencia artificial aplicada pues para en tiempo real para cosas visuales. También tengo colegas que trabajan en empresas financieras. ¿Por qué? Porque pues tenemos todo este tipo de fluctuaciones en los mercados, modelos estocásticos que también nosotros podemos encontrar constantemente en la física, como el modelado de fluidos y entre otros tipos de esos sistemas. Entonces, a su vez repito, estamos teniendo como esa participación en este tipo de áreas, que a lo mejor no lo estamos viendo en ese momento porque lo estamos viendo en un contexto pues más académico, más enfocado pues a un sistema físico y demás, pero esto tiene mucha extrapolación a otras áreas que van a ser de mucha utilidad. También a su vez tengo colegas que trabajan en el área de diseño de hardware, gente que trabaja en Intel, gente que trabaja en Lenovo para hacer piezas mucho más efectivas con mejor procesamiento. Eh, Todo esto que es la visualización de información, a pesar de que uno, pues el simple hecho de tener un set de datos y hacer una gráfica, pues simple, puede sonar sencillo, pues esto también tiene mucho trasfondo, puede ser que hay veces en las que uno genera tanta información que necesita hacerlo visualmente efectivo para personas que no tienen contexto anterior de qué es lo que está pasando con toda esa información. Y eso es algo que también nosotros tenemos, pues, esta capacidad a partir de discernir de qué es información valiosa y qué no es importante, pues plasmar ahora sí qué es lo de mayor importancia para estas personas, qué es lo que ellos es de su interés y pues ahora sí que explicárselos visualmente y con palabras de por qué el porqué de las cosas, más bien. Entonces, ahora sí que los físicos tenemos mucho campo en donde nosotros podemos estar participando. Aquí a lo mejor puede llegar a una cierta problemática porque pues casi todos estos campos o la mayoría de ellos son para gente que se dedica al área experimental, gente que se dedica al área de programación. En cuanto a lo teórico, sí hay un poco más de problemática, como lo es pues sabiendo para la modelación de sistemas. No todos los grupos de trabajo de las industrias o las empresas en el sector privado tienen pues esta participación teórica completamente, simplemente pues es algo que se está adaptando día con día y muchas veces esperan ya como un background muy específico en este tipo de áreas. Por ejemplo, tengo un colega que hizo su doctorado pero hice una aplicación que era algo experimental muy enfocado para la mejora de la mezcla para los cementos de Cemex, algo por el estilo. Y entonces desde un inicio pues ya estaba visualizado que Cemex iba a tener interés en él. Entonces se realizaron patentes a lo largo de su programa de doctorado, se hizo su tesis, demás, él se tituló y una vez que terminó pues también se estuvo interesado en él. Entonces eso también es algo muy importante que uno puede llegar a tener en cuenta si quiere seguir en el en el sector académico, a lo mejor como primera aproximación. Digo, si uno tiene este interés de seguir estudiando, puede buscar un posgrado que no sea completamente pues académico. Hay ciertos posgrados profesionalizantes, pero también uno puede buscar en el mismo aspecto académico pues alguna vinculación con la industria. Eso es algo muy común. Hay vinculaciones, por ejemplo, en San Luis era muy común las vinculaciones de simulaciones computacionales de fluidos para las empresas como Comex o Verel. Y al final de esto, pues ellos tenían tanto interés en mantener este vínculo que pues contrataban al estudiante para que trabajara con ellos y pues se seguían haciendo como este híbrido de sigo siendo investigador, sigo publicando, pero no pertenezco a la academia, sino que soy parte de ahora de una empresa de un sector privado. Pero pues era básicamente el puente entre uno y otro.
Entonces, aquí lo vamos a como a generalizar un poco. Hay muchas cosas que uno pues va aprendiendo sobre la marcha, hay muchas cosas que uno no sabe cómo se desarrolla pues el ambiente allá afuera. Ahora sí que pues cómo está la situación en el mundo exterior, cuando uno se queda pues estancado solamente visualizando el ambiente académico en el que está pues metido. Eso es algo muy común y que creo que pues pecamos de mucho de eso los físicos, sino que hay pues que salir más allá de eso y buscar pues desarrollar habilidades que a lo mejor en ese momento no puedan ser interesantes, pero son igual de importantes. Entonces, algunos de los consejos que yo les podría dar a las generaciones que están actualmente estudiando, y son no solamente de mi parte, sino de yo lo que he ido recabando de gente que se lamenta de no haber hecho como este tipo de cosas. Algunos de ellos, por ejemplo, el primero es desarrollar habilidades comunicativas. Esto es algo muy importante, muy esencial, porque pues al final de cuentas es algo que van a hacer en su día a día, sea lo que sea que vayan a hacer. Si ustedes realizan un proyecto de tesis, si ustedes realizan un proyecto de investigación, lo van a tener que defender ahora sí que a capa y espada contra gente que es especialista en el tema. Y si uno no tiene estas habilidades comunicativas como para poder defenderlo efectivamente, o si se empieza a trabar o empieza a dudar, pues ahí ya desde ese momento hay problemas y no hace que, no permite que uno pueda crecer en este área. Y algo que es muy importante es que esto muchas de las veces se hace en inglés. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el ambiente en el que estamos pues está internacionalizado, es algo muy globalizado. Entonces el inglés es el lenguaje pues, predominante para la ciencia. Si uno no tiene estas habilidades en inglés, es un poco problemático hacer conexiones con otros grupos de investigación. Con estos tipos de colaboraciones, pues a uno lo pueden beneficiar mucho para obtener información que a lo mejor experimentalmente no podría obtener por cuenta de un grupo en su mismo lugar o en su mismo país. Entonces, este tipo de comunicaciones es muy importante y poder hacerlo efectivamente en inglés es algo como que primordial y que pues sí, yo creo que es algo vital que todo estudiante de física se enfoque en desarrollar esto en inglés. O sea, a lo mejor ya incluso se podría considerar como, eh, no tanto como clase, sino como buscar que los reportes de investigación o los reportes de laboratorio se manejen parcialmente en inglés o algo por el estilo para pues fue empezar a familiarizarlos o incluso como proporcionar algunos reportes tipo papers y pues empezar a ambientalizar a los estudiantes con este lenguaje, porque pues además estamos hablando que el lenguaje en la ciencia tiene muchos tecnicismos que pues no son comunes para la comunicación del día a día. Entonces hay muchas cosas que podríamos hacer como para mejorar este aspecto, pero a final de cuentas yo lo que voy es busquen siempre eh, a desarrollar el cómo pueden presentar lo que están haciendo y si es en inglés es mucho mejor. ¿Por qué? Porque los va a ayudar en un futuro cuando se presenten en esa situación ya van a tener una experiencia previa y ya no van a llegar tan vacíos en eso. Otro punto importante y que va muy relacionado pues es las habilidades de redacción, porque mucho de lo que se hace pues es en reportes en cuanto a artículos científicos y demás. Entonces, la forma en que uno puede llegar a escribir es algo muy importante. Es ahora sí que el paso crucial entre ser una publicación o un reporte que pueda ser impactante o que pueda dar como este pues insight en las personas a pasar a ser algo que pues por no estar bien escrito, por no poder expresarse bien las ideas que uno quiere dar, pues quede rezagado y simplemente se ha ignorado por pues no poder transmitir efectivamente un mensaje. Entonces, pues mucho de esto también va de la mano con usar pues herramientas que les permita hacer efectivo este tipo de redacción. Yo lo que les recomiendo es usar látex. A lo mejor es problemático para los que no tienen un background utilizando este tipo de herramientas, pero a la larga se van a dar cuenta que es mucho mejor, se van a acostumbrar rápidamente. Para los que no tienen conocimiento de qué es látex, pues es básicamente una herramienta que les ayuda a hacer edición o generación de textos, muy utilizada en el área científica. Y este pues es mucho mejor
que algunas de las herramientas un poco más convencionales como Word, en el sentido de que pues permite mayor conexión con referencias, con vinculación de imágenes y demás. Todo esto está mucho mejor cubierto por este tipo de aplicaciones. Entonces, sí les recomendaría que den como ese paso más allá de ese esfuerzo adicional de, por ejemplo, el reporte que tienen que entregar, no sé, para la clase de programación, que busquen hacerlo en LaTeX o al menos hagan el intento por explorar este tipo de herramientas. Otra de las cosas que les puedo recomendar es que exploren muchas o las múltiples áreas que pueden existir en la física. Estamos hablando como, por ejemplo, lo decía en el mapa. Yo sé que en Monterrey, pues, predomina por lo general el estado sólido, predomina la física computacional, un poco la materia blanda, pero hay muchas más áreas que incluso, pues, no se hacen en el estado. Por ejemplo, estábamos hablando de que, creo, hasta donde yo tengo entendido, no hay alguien que haga gravitación, por decir un ejemplo. Hay gente que trabaje con el área de partículas, pero no gravitación. Entonces, esto va muy de la mano con otro punto que voy a hablar un poco más adelante, pero sí es importante que empiecen a explorar todas las áreas que puedan existir, todas las que puedan participar, y esto les ayuda a discernir qué es lo que más les guste, porque si en caso de que quieran seguir un posgrado, esto va a ser una herramienta fundamental para ver en dónde lo van a buscar. Si quieren ir a buscar un posgrado en gravitación en, no sé, por ejemplo, en San Luis, en donde nadie hace gravitación tampoco, pues creo que no va por ahí el paso, sino ¿por qué no mejor me voy a otro país en donde se hacen gravitación? Me voy a Chiapas, en donde está el IMSTP, en donde también trabajan con gravitación. Entonces, va más por ahí mi comentario en eso. Lo siguiente que les puedo recomendar es que aprendan a programar. Eso es, yo creo que lo más esencial que les puedo decir, y no solamente porque la doctora Conchis me pidió que les hablara de eso, sino porque la programación ahora sí que es la habilidad que es necesaria desarrollar en estos tiempos. Todo está siendo tan automatizado, todo está siendo tan hecho por computadoras que pues ahora sí que manejarlo experimentalmente, manejarlo teóricamente, no siempre es pues factible. A lo mejor no se tienen los recursos o no se tienen pues las teorías para llegar a hacer ese tipo de cosas. Pero incluso en el sector privado, ahora sí que si ustedes saben programar van a encontrar trabajo de lo que sea, pero van a encontrar trabajo. Básicamente ahora sí van a depender de pues extender un poco más sus conocimientos, buscar aprender un par de cosas nuevas para las diferentes cosas que quieren llegar a hacer. Pero si uno tiene las bases de programar, ahora sí que va a llegar lejos por pura inercia simplemente. Y muchas veces la gente intenta enfocarse pues en el lenguaje de programación que están aprendiendo. Ahorita estamos hablando de que hay mucha pues favoritismo, por ejemplo, lenguajes como Python o R. Pero lo importante no es enfocarse tanto en qué lenguaje están aprendiendo, o sea, puede ser el lenguaje que ustedes gusten. Al final de cuentas, lo importante es aprender estas metodologías de programación, estas estructuras básicas, los tipos de clases que uno puede ir generando. Todo esto que va como que por default en cada uno de los lenguajes, eso es lo esencial que uno debe aprender. Ahora sí que si llega un grupo de trabajo, ya sea en la academia o ya sea en el sector privado, que usan un lenguaje diferente, teniendo las bases y agarrando un manual o agarrando un libro, puede aprender ese nuevo lenguaje en menos de 2 semanas y estar pues trabajando efectivamente en este lenguaje. Eh, Porque incluso estamos hablando de que los lenguajes, hay muchos lenguajes por ciertas razones, principalmente porque están programados para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si uno quiere hacer algoritmos como de visualización, si quiere hacer algoritmos de machine learning, de este tipo de herramientas como más estadísticas, más de data science, lo que es Python y SR es pues está básicamente diseñado para ese tipo de herramientas. Python es un poco más versátil y tiene un poco más de cosas que puede hacer. Pero, por ejemplo, si uno quiere hacer desarrollo de software, pues no va a usar estas herramientas. Los puede llegar a usar, pero no es lo más eficiente. A lo mejor utilizar algo como C++ o C puede ser el camino por seguir. Si quiere hacer uno desarrollo de aplicaciones web para APIs o algo por el estilo, pues ir por el camino, por ejemplo, de JavaScript, de Ruby, es mucho mejor para este tipo de cosas, para estos propósitos. Pero a final de cuentas, repito, es indiferente el lenguaje que vayan a que vayan a buscar aprender. Solamente aprendan a programar en un lenguaje. Tampoco busquen así como el típico 2 meses un lenguaje y nos vamos a saltar otros 2 meses y ya otro lenguaje y así voy a ir aprendiendo un lenguaje. Es mejor aprender simplemente las bases de uno y una vez que ya está bien fundamentado el conocimiento de cómo se programa, hacer el salto a cualquier otro lenguaje es directo.
Otra cosa es que uno como estudiante pues tiene muchos periodos vacacionales, sobre todo en esa parte de verano, pero yo creo que más que el tomar estas vacaciones, el descansar, que a lo mejor y pudo haber sido un semestre muy complicado o lo que sea, es mucho mejor que acudan a veranos de investigación, que tengan una participación activa en la comunidad científica. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que les va a dar como esta contribución curricular, esta presencia de que ustedes existen y que pueden, saben hacer algo relacionado con el tema que están interesados. ¿Por qué? Porque si uno llega pues queriendo buscar trabajo, quiere llegar a un posgrado sin tener un previo background de cierta área, que esté interesado, pues no va a ser llamativo para las personas. Simplemente es como que, pues sí, me podrás decir que puedes aprender mucho, aprendes rápido, te adaptas fácil, pero pues si no tienes como que un conocimiento previo de qué está pasando atrás de eso, pues no, simplemente no eres la mejor oferta que puedo llegar a tener. Entonces, por eso es importante que aprovechen todas estas oportunidades que pueden tener como estudiantes para acudir a veranos. Hay muchas cantidades de veranos que existen, sobre todo, bueno, al menos aquí en México hay muchas, desde los que maneja la Universidad Autónoma de Nuevo León, como el Provericid, es una muy buena opción, sobre todo para los que van empezando la carrera, los primeros semestres, para que tengan como una idea de, pues, a qué estarían aspirando en un futuro. Pero aparte de estos hay muchos como los de la AMC, incluso también pues las mismas universidades tienen sus similares al Proviricid, o sea, ustedes pueden llegar a buscar la planilla de otras universidades, por ejemplo, si ustedes tienen interés en una cierta área, por ejemplo, astrofísica, puedo ir a buscar eh, en la Universidad de Ensenada a ver si tienen veranos durante este periodo y pues pueden ir a acudir para expandir más su conocimiento del área, tener una participación y pues también eh, pues ser parte de esta área, porque también es algo que les puede servir mucho, de lo que les puede servir mucho esto, es ahora sí que ir probando diferentes áreas y encontrar la que más les vaya a gustar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que cuando uno llega a un posgrado, ya sea una maestría o un doctorado, pues se va a casar con un tema que eligió por 2 o 4 años, dependiendo del programa en el que se está inscribiendo. Entonces, si uno llega sin tener un previo expertise, si un previo probada de lo que trata el tema, pues puedes llegar a ser muy tedioso o incluso hasta muchas veces, y yo lo he visto en gente que no es el tema no es lo que no es lo que ellos esperaban porque pues nunca tuvieron una aproximación a eso. Digamos, llega una persona que tiene mucho interés en computación cuántica, por decir algo, nunca había programado, nunca había tenido una aproximación al área de cuántica y pues llega directo de lleno a un posgrado en el que se enfoca en eso. Pues si no es lo que tú esperas, si no es como te lo imaginabas, ahora sí que ya te amolaste y tienes que sacar el trabajo como pues tiene que salir de una u otra forma. Otra cosa que también va relacionado con los veranos de investigación y que es mucho más aplicado para estos momentos es acudan a todas las escuelas virtuales que sean de interés para ustedes y que tengan a la mano. Estamos hablando de que en estos momentos, por tiempos de covidianos, como se podría decir, existen demasiadas escuelas virtuales, y la mayoría de estas siendo gratuitas. Entonces, todo esto nuevamente es cosas que pueden ir aprendiendo sobre la marcha, que pueden darles un peso curricular que ustedes pueden ir añadiendo a su background y que les va a dar una probadita de diferentes áreas. O sea, tan solo ahorita yo he visto como 2 escuelas de virtuales de análisis de datos. Hay otras de modelado matemático, he visto de simulaciones computacionales, he visto también de astrofísica. O sea, estamos hablando de que ahorita como pues no se pueden hacer eventos presenciales, se están abriendo las puertas para que sean virtuales y por esto mismo pues ya no se está limitando a que sean dentro de la misma institución en la que está fundamentándose esa plática, sino que se está abriendo la puerta para todas las personas que vienen del exterior, incluso gente que viene de fuera. Estamos viéndolo activamente con estos webinars que está armando el doctor Alfredo Tlahuise, principalmente en el área de FT. O sea, ese tipo de cosas que él está haciendo es algo que se está haciendo en muchos lugares. Entonces, busquen activamente diferentes lugares en donde ustedes pueden llegar a participar. Y con esto mismo llego a mi siguiente punto, que es platiquen con la gente del área y formen contactos. Esto es algo que yo creo es muy importante y busco recalcar mucho, porque a lo mejor los físicos no tenemos como esta fama de ser muy platicadores, ¿no? De formar relaciones, pues, de trabajo. Pero es algo muy importante porque a final de cuentas ese tipo de cosas es lo que a uno le puede llegar a dar las oportunidades de explorar diferentes ambientes laborales y a lo mejor ya hacer una estancia en algún otro lugar. Y
dudo que, o bueno, siempre existen los casos, pero es muy poca la gente que te va a rechazar simplemente por acercarte. Creo que es mucho más el interés que puedes estar expresando y motivar con eso a la otra persona para que, pues, al menos dé como pues te dé un insight, te dé como una aproximación de qué es el tipo de cosas que hacen y eso pues también te da información de qué nuevos tipos de cosas se están haciendo en otros lugares en que podrían destacar este tipo de personas. Y con esto mismo, pues, eh, establecer como esta relación a futuro que a lo mejor y siempre está este contacto en el que puedo llegar a contar por ciertas situaciones. Y si a lo mejor mi grupo de trabajo necesita algunos tipos de resultados experimentales que este tipo de persona que conocí en tal congreso, pues puede contar con ellos, pues ahí existe una colaboración que puede ser fructífera para un futuro. Y también, pues lo mismo que les digo, si ustedes van y hacen visitas a otros grupos de trabajo en otros institutos del país o en otros lugares, no solamente porque trabajen en el mismo área significa que van a hacer exactamente lo mismo. Las herramientas con las que trabajan pueden ser muy diferentes, las técnicas con las que trabajan, incluso simplemente desde la metodología de cómo están diseñando todos sus proyectos, puede llegar a ser tan diferente que te abre el panorama para, pues ahora sí que trabajar de una forma muy diferente, con una mentalidad mucho más abierta. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque uno puede llegar, por ejemplo, si están acostumbrados que, por ejemplo, aquí en físico-matemáticas las cosas se hacen de una forma muy específica y todo siempre se ha hecho así, no quiere decir que todo el mundo haga las cosas así. Entonces, eso es algo que sí es importante que vayan experimentando más que pues se lo digan, es algo que ustedes mismos tienen que ver y por eso mismo esta insistencia de recurrir a estas escuelas virtuales, de acudir a los veranos de investigación una vez que ya se vuelvan a abrir o que ya se puedan hacer presenciales. Entonces, todo esto va muy conectado de la mano. Eh, otro punto que es muy importante y que creo que como físicos podemos llegar a omitir mucho y que a lo mejor y puede sonar sencillo, pero ya sobre la marcha llega a ser mucho más complicado de lo que uno puede llegar a pensar, es realizar un currículum vitae o un resumen de lo que uno sabe hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es la carta de presentación, nos estamos hablando de que va a llegar al punto donde sea lo que vaya a hacer, sea un sector privado, sea un sector académico, necesitas pues presentarte sin siquiera decir algo, o sea, simplemente estás enviando un correo, estás presentando tu carta de presentación y eso es todo lo que tienes pues para dar la primera impresión. Entonces, esto de generación de currículums, yo lo he visto con colegas, yo lo he visto pues en experiencia propia. A lo mejor uno puede llegar a pensar, ah, pues sí, lo hago en un día y con eso es suficiente pues para tener una presentación de quién soy yo y qué sé hacer. Sí, pero el poder hacerlo de una manera efectiva puede llegar a tomar tiempo. Entonces, sí les recomiendo porque incluso si ustedes quieren acudir a estos eventos durante el semestre o incluso si quieren pertenecer a un posgrado, pues les van a pedir un currículum. Entonces, hagan lo que vayan a hacer, se lo van a requerir y les recomiendo mucho que lo vayan a hacer desde un momento, manténganlo actualizado y esto mismo les va a ir dando una idea de qué es lo que han hecho. Ustedes mismos pueden hacer como una retroalimentación propia y ver qué tipo de cosas quieren llegar a aspirar. Y en base a esto, pues pueden buscar este tipo de eventos o pláticas a los que puedan acudir y que puedan dar como un peso mayor a su currículum y pues justificar mucho más su participación en este tipo de eventos. Y pues ya como adicional es divulguen sus proyectos. Eh, Creo que a lo mejor y como estudiantes podemos llegar a tener el problema de hacemos los proyectos para nosotros mismos o incluso nomás para, por ejemplo, nuestro comité evaluador o si es una tarea, pues nomás para el maestro. Pero hay muchas veces que estos tipos de proyectos pueden llegar a ser muy pues impactantes para otras áreas que no estamos conscientes. Entonces, a final de cuentas, la ciencia se trata de divulgar, entonces desde ahí pues siento que hay como una responsabilidad de nosotros por ese lado y también es muy importante porque les permite generar como un tipo de portafolio en el que pueden mostrar lo que están haciendo. Entonces, hay muchas formas de que lo pueden llegar a ser efectivo. Desde simplemente, si ustedes, no sé, tienen unas notas de la clase de física estadística en donde vieron un tema que les interesó mucho y pues creen que que lo pueden explicar mucho mejor con un libro, o simplemente para referencias futuras o para algún alumno un compañero que le puedan
dar este préstamo de notas, pueden generarlas en LaTeX, pueden hacerlas mucho más presentables, pueden hacerlas introduciendo ecuaciones y demás, y puede llegar al punto en donde ustedes mismos pueden hacer como su propio blog o su página donde pueden divulgar todo este tipo de notas y va a haber gente a la que les va a ser de importancia y también va a mostrar que ustedes tienen conocimiento de este tipo de áreas. Ahora, si ustedes son programadores, incluso también para este tipo de personas es muy útil. Por ejemplo, existen este tipo de herramientas como GitHub, en donde ustedes pueden subir sus códigos, pueden recibir retroalimentación de la gente, pueden recibir modificaciones. La gente puede clonar sus códigos para, pues, comprobar que está haciendo correcto lo que ustedes dicen o para que ellos puedan hacer como una construcción sobre este mismo código para ampliarlo y hacer un proyecto mucho más largo. Entonces, es como este tipo de comunidad en donde pues se trabaja en base a colaboraciones. Incluso puede ser útil para trabajos en equipo o principalmente es la idea para lo que se utilizan. Entonces también es una herramienta que ustedes están en el área de programación o si les gusta la programación, deberían de pues explorar. Incluso pues también el doctor Alfredo preguntaba en estos días, en una plática previa, si existían este tipo de herramientas en tiempo real. Es un poco más problemático en tiempo real por el hecho de que pues mantener una misma versión es complicado. Entonces por eso se hacen como versiones por separado, pero sí se puede hacer un compartimiento de pues de códigos y que diferentes personas trabajen simultáneamente en eso. Entonces, pues digo, esto es un área, bueno, esto es un tema que puedo hablar mucho tiempo. A final de cuentas, pues quise resumirlo como en las cosas que creo que al menos a mí me hubiera gustado saber mientras estudiaba la carrera y pues dado que por lo que me comentaba la doctora era pues destinado a alumnos de primeros semestres o al menos estudiantes todavía de la licenciatura, creo que pues es información que les puede llegar a ser valiosa y pues algunos de estos puntos puede ser algo con lo que se queden y puede hacer un impacto en sus vidas. Entonces, pues por lo pronto les quiero agradecer por escucharme por todo este tiempo. Igual si alguien quiere pues hacer una pregunta de todo esto o quiere comentar, creo que este tema se presta mucho como para hacer como un tipo de mesa redonda, así debatirlo más, porque pues al final de esto hay mucho trasfondo del que podemos hablar. Muchas gracias, Omar. Muchachos, alguien que tenga alguna pregunta, que quiera participar, pregunte directamente o levante la mano como guste. No se amontonen. Anímense. Anímense, Omar no pega. Ah, el doctor Tlahuize. A ver si diga. Omar, Sí. espero que les haya funcionado los comentarios en clase cuando les decía que una maestría son 5 física computacional al mismo tiempo, muy Es correcto. demandante. Ni a mi peor enemigo le deseo que estudie la maestría. Creo que eso es algo muy importante y a lo mejor es importante recalcar el sentido de que muchos de esos comentarios que por ejemplo hace el doctor Travis de apréndanlo, de utilícenlo, hagan los códigos y muévanle, a lo mejor y puede sonar tonto de que pues ¿para qué lo voy a hacer si ya tengo los códigos? Pero eso es una forma como la primera aproximación que uno puede tener como para un mejor entendimiento del funcionamiento de las cosas. Pero hay que agradecer mucho esto porque no todos tienen este tipo de oportunidades, como les decía, no todos los demás facultades que estudian física se les enseña la programación. Y eso es algo que pues uno tiene que agradecer a final de cuentas. Por ejemplo, yo llegué a la maestría sabiendo hacer todos los códigos que eran necesarios cuando pues la verdad este grupo de trabajo estaba impresionado porque estamos hablando que ese tipo de materias, por ejemplo, también incluso lo que hace el doctor Omar Amezcua, esta materia de simulaciones computacionales utilizando algoritmos de Monte Carlo, algoritmos de dinámica molecular. Estas se instruían hasta el posgrado, o sea, en la licenciatura no tienen conocimiento fuera de pues el desarrollo teórico que uno puede hacer del algoritmo de Berlet y cosas así, pero ahora sí que llevarlo allá en la computadora, ese paso era pues mucha incertidumbre para ellos, ni siquiera tenían la idea de cómo llegar a hacer eso. Y yo creo que, o al menos yo de lo que veía, existía un gran miedo de las personas por intentarlo, dado que ya tienen tanto como de la idea teórica de cómo funcionaban las cosas, que no tenían la idea de cómo hacer el puenteo con algo computacional. O sea, no podían hacer la visualización de
cómo yo puedo hacer que una computadora haga algo que tengo hecho pues ahora sí que en ecuaciones. Entonces, eso es algo que sí, pues hay que aprovechar de nuestra formación. Y pues también todo este tipo de herramientas que se van llevando en el camino. Por ejemplo, el doctor Alfredo también en sus cursos utiliza mucho lo que es ray tracing o en su modelo de PopRay para hacer animaciones tridimensionales. Y eso también es algo que no cualquiera o en cualquier lugar se les enseña. Por ejemplo, yo llegué aquí, muchas de las imágenes que hice en mi tesis fueron modeladas tridimensionalmente usando PopRay. Y ahora sí que fue el impacto para todos porque no sé ni siquiera cómo se puede hacer un modelado de ese tipo de cosas. No sé si alguien más quiera participar con alguna pregunta. Diego, arráncate, Diego. Ya me leyó el pensamiento, maestro. Mucho gusto, Omar. Mucho gusto. Sí, quería hacer un comentario más que nada. Claro, Me pareció bastante completa y informativa la presentación para darle una perspectiva a los estudiantes, ¿no? Y, y a todos en general de cómo es este proceso de estudiar la carrera y lo que uno busca cuando egresa, ¿verdad? Y eh, por ejemplo, de muchos de los puntos importantes que mencionaste, uno que me llamó la atención es que nos comentabas que mucho de lo de el trabajo que se hace se podría entender como una toma de decisiones a partir de análisis de datos. Y bueno, creo que eso es, ¿cómo se dice? Digamos, como que es el centro o el núcleo de todo lo que se hace en esta área, ¿verdad? Y de ahí que se claro. puedan tener muchas aplicaciones. Claro, sí, como lo mencionas, yo creo que es como de las habilidades secretas que tenemos los físicos y que tendemos a no valorar tanto, que pues siempre estamos trabajando con información, siempre estamos hacer una conclusión de toda esta información, y eso es algo que a lo mejor otras profesiones no están acostumbrados a hacer. Y es algo muy esencial desde si tenemos toda esta información, estas bases de datos de 500 gigas, pues de qué me sirve toda esta información si ni siquiera se está analizando. O sea, primero necesitas analizarla, primero necesitas ver qué es importante, validar toda esta información y de a partir de eso extraer lo que te pueda ser útil para hacer un modelo para poder llegar a una conclusión que en este caso puede repercutir en una toma de decisión para cierta decisión que se quiere tomar. Exacto. Y de ahí que se pueda aplicar básicamente en cualquier área, ¿verdad? Claro, sí, por eso mismo, pues mi insistencia de ahora sí que no limitarnos a pensar de solamente trabajar en un ambiente académico o educativo, sino que hay mucho espacio para nosotros en la industria en donde podemos también estar poniendo nuestro granito de arena. Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más aparte del maestro Diego? Neri, ya que te pudiste conectar. Anímense más que nada, pues como les dije, no quería hacer algo como muy formal o algo así, más que nada como una plática. Incluso yo creo que se presta mucho como para una mesa redonda, si alguien quiere sacar otro tipo de o sugerencias adicionales, digo, todos bienvenidos, todo tipo de comentarios. A ver, yo quiero candidatear a Fabiola Alemán. Ándale, Fabiola, ya te candidatearon. Luis, Pues se me hizo mientras muy Fabiola se interesante. anima. Ay, up. No, Se me hizo no. muy Venga, interesante. Fabi. Hola. Como, pues que se ve muy completo, ¿no? Y es más o menos lo que siempre nos dicen todos los profesores, pero no les queremos hacer caso. Sobre todo la parte de la programación, que yo siento que sí, pues ahorita lo tenemos todos muy presentes, ¿no? Que necesitamos saber programar de muchos lenguajes todo el tiempo. Y pues yo creo que por ahí puedo hacer una pregunta de
¿cómo empiezas tú a programar? ¿Cómo decides que quieres programar? Porque de inicio pues ya nos ponen Fortran, ¿no? Pero muchas veces para otro tipo de trabajos se requieren otro tipo de lenguajes. Entonces, ¿qué consejos podrías darnos para programar en otros lenguajes y no perder el rollo? Ya sé que hay muchas páginas de ejercicios y ejemplos, pero ¿cómo le has hecho tú? Claro, claro, digo, pues primero preguntas cómo se hace este primer paso, cómo se inicia. Pues ahora sí que es por iniciativa, ahora, más que el estar esperando a que un maestro pues encargue una tarea que quieran que programen cierta función o lo que sea. Pues creo que el interés propio es lo que uno puede ser el motor para que nazca este interés en la programación. Después de esto, pues sí, yo sé que se trabaja con Fortran principalmente en la facultad. Antes se trabajaba con C también. Pero no se sientan limitados por trabajar con este tipo de lenguajes. Al final de cuentas, como decía, ustedes si aprenden más que el lenguaje de programación, se aprenden las metodologías, los tipos de herramientas que existen intrínsecamente en cada uno de los lenguajes, todas estas funciones que pueden estar de por medio, puede hacer la transición a otro tipo de lenguajes. Es completamente directa y en poco tiempo. Ahora sí que teniendo la dedicación, la motivación y eso, se hace pues fácil y rápido. Entonces, pues para esto, si uno quiere aprender a programar, depende mucho del tipo de persona, de cómo sea. Yo creo que además de todo esto, pues es muy importante identificar a uno mismo cómo es la mejor forma que puede aprender las cosas. Hay gente que aprende pues estando en clases, hay gente que aprende pues estando o leyendo un libro por su propia cuenta, viendo videos, viendo cursos por internet. Entonces, todo este tipo de conocimientos que uno puede tener a partir de la teoría cognitiva es muy importante pues identificar. Por ejemplo, lo más práctico para mí es agarrar un libro de programación, de modelos de programación y a partir de esto pues leerlo, hacer las réplicas de los códigos, ver la teoría, el fundamento de cómo funcionan y pues de ahí es como yo aprendo. Pero así como está esa forma, incluso uno puede ser más práctico si lo está visualizando, viendo videos de esto. Y estamos hablando de que ahorita en YouTube hay videos para aprender cualquier cosa que se te ocurra. Por ejemplo, si tú buscas aprender a programar no sé, en Fortran, te vas a encontrar un video de 4 horas en donde te va a explicar, al menos para que estés en un nivel intermedio, niveles de programación de Fortran. Entonces es algo que hay que aprovechar todo este tipo de herramientas. A lo mejor uno se quiere guiar mucho por estos cursos que pueden existir, por ejemplo, en Udemy o Coursera o este tipo de páginas. Algunos de estos siendo libres, algunos de estos siendo de paga. Pero siempre hay como versiones al menos otros caminos que podemos tomar que sean gratuitos, que puedan ser mucho más prácticos para uno. Entonces, simplemente es ir explorando, intentando y pues ahora sí que metiéndose al lodo de agarrar la computadora, tú mismo hacer los códigos, programar. Entonces, ahí es donde está el truco. Alguien Santillán, quiere sí. Hola, Santillán, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Omar. Pues primeramente felicitarte por la idea de compartirnos esto. Siento que, como decían Diego, es muy importante pues tener mínimo un marco, una imagen de lo que nos espera, ¿no? A futuro. Este, y también muy importante ese tema de la programación porque hoy en día, pues ya todo, o sea, todo lo que uno puede hacer en cálculos, pues ya se está hasta requiriendo supercomputadoras. Hace no mucho tuvimos otra conversación con un investigador que, pues, pues me dio la idea de cómo se está trabajando hoy en día. Me dice que, pues, para él es vital, básicamente, estar trabajando ya con supercomputadoras. Y pues le pregunté de pues, la diferencia, ¿no? De más o menos cuánto se tarda uno en correr estos programas. Y sí me decía que si usabas una computadora de este calibre, pues te tardabas alrededor de, parece que dijo 15 días. Y si tú querías usar uno de estos programas para correrlos, sí te llevabas fácil como medio, o sea, 6 meses más o menos.
Entonces, no sé si quieras hablar un poquito acerca de esto, porque, por ejemplo, aquí en México, por lo que yo entendí, pues hay muy poca, o sea, no hay este equipo que yo estoy viendo que ya vamos a necesitar o va a ser algo vital en las próximas investigaciones, porque, por ejemplo, cualquier trabajo que ya hagas hoy en día, así como yo lo veo, te están orillando, te están guiando para que pues uno trabaje en un equipo de trabajo, ¿sabes? Obviamente tú puedes tener tu propio trabajo, ¿sabes? Pero siempre orientado como al equipo, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, no sé si quieran hablar un poquito de esto. Claro, sí, de hecho tocas un tema también interesante. Eh, en ambos proyectos que realicé, tanto en la licenciatura como en la maestría, pues ambos fueron necesarios un centro de supercómputo. En México sí hay diferentes centros de supercómputo a los que uno puede acudir. Incluso hay muchos lugares, muchos institutos en donde tienen sus propios clústeres, pues para uso individual o al menos dentro del mismo centro de investigación. Tengo entendido que había como una propuesta de la autónoma de Nuevo León de también generar un clúster para cálculos. No sé en qué quedó eso. Pero hay dos cosas interesantes. Uno es pues una anécdota que también a lo mejor puede dar mucho pues enseñanza a los participantes. Yo creo que de lo que más aprendí durante el hacer estos proyectos, pues es meterse a hacer las cosas de cero, porque cuando uno entra a un centro de supercómputo, muchas de las veces no están preparados para hacer lo que uno ocupa. Entonces, si yo te podría decir que ahorita que estoy por entrar en mi aspecto laboral y todo esto, lo que más les llamó la atención es todo lo que sé hacer, pero no exactamente por hacer física tal cual, sino lo derivado que va saliendo por ir en el camino. Por ejemplo, uno cuando llega a un centro de supercómputo que no tiene preparado nada para correr de lo que ocupan, por ejemplo, en este último, estábamos usando el lenguaje de programación de Julia. Este Okay. centro de supercómputo no tenía ni siquiera la idea de que era este lenguaje, no sabía nada. Simplemente nos dijeron, aquí está una cuenta, entra. Y tú arréglate de todo. Entonces yo tuve que hacer desde la generación de las bases de datos relacionales, de hacer toda la codificación en SQL, tuve que hacer pues la instalación de todas las paqueterías necesarias para que corriera Julia, la instalación de paqueterías para que pudiera correr en paralelo, también pues la vinculación con las tarjetas gráficas con las que íbamos a estar ejecutando. O sea, todo esto que va de intermedio, o bueno, que va en el proceso, es mucho aprendizaje que pues ahora sí, en una tarea no te lo va a enseñar, no un libro no te lo va a enseñar, sino ya ahora sí que meterte de lleno a un proyecto es lo que vas a sacar el mayor fruto de todo ese tipo de cosas. Y también por eso es muy Ujú. importante que ustedes le dediquen pues tiempo a lo que les decía de buscar el área que les interese, como qué tipo de cosas quieren trabajar y en base a eso, pues ya buscar un proyecto que pueda ser interesante, gente que trabaje en ese tipo de área. Y ahora sí que al trabajar en eso es cuando van a empezar a salir la mayor cantidad de conocimientos. Ujú. Sí, claro. No sé si tengan alguna otra duda o también si quieres seguir hablando de eso, podemos expandir un poco más el tema. Muchachos, ¿alguien más que quiera comentar algo? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante. Te escuchas desencantado de la parte académica. Entonces, también está Estados Unidos, está otro lugar para desarrollarte. Sí, Eh, yo siempre les había comentado que la idiosincrasia del regio es quiero dinero y la idiosincrasia del centro del país es quiero aprender y quiero saber y quiero conocer. Entonces, cuando te escucho, Omar, eres regio, regio, porque tú ya quieres lana. más que por eso, por ese punto de la lana, yo creo que la desmotivación que existe y que es muy común al menos en mi generación, en los estudiantes de posgrado, es el futuro incierto que puede existir a partir de estudiar un posgrado. O sea, yo entiendo que las oportunidades existen, sin problema uno puede llegar a aplicar a Estados Unidos, puede aplicar a Europa, donde se le dé la gana, a centros de investigación de primer mundo, ser aceptado, pero el problema es qué es lo que sigue después de esto. O sea,
mm, sí, como decía, existen vacantes todavía, hay espacios disponibles para uno poder ser parte de la academia, pero estos están muy limitados y al menos en lo que yo he visto de experiencia, muchos de estos lugares se otorgan más que por pues el background o las habilidades que uno ha sido obteniendo o pues la forma en que uno destaque, muchas de estas cosas son por también palancas, contactos y demás. Entonces, sí llega a ser como un poco tedioso llegar a pensar que si me dedico 4 años más a seguir estudiando esta línea de educación y regresar y tener como un futuro incierto es como que algo conflictuoso para mí. Bueno, yo les había comentado que estar en la academia, terminar un doctorado y te piden una estancia de postdoctoral y preferencia que sea en Estados Unidos, ¿no? Y cuando una universidad te acepta para que vengas, te está asegurando que te va a dar una plaza después de que cumplas 3 años, por ejemplo. Eso fue lo que a mí me pasó. Y lo de las plazas, en el grupo de Teams, yo no hace mucho publiqué 5 plazas para la UAM Iztapalapa. O sea que sí hay lugar, sí hay oportunidades, pero sí es mucha la exigencia. Nadie te va a dar algo si tienes maestría, tienes que llegar necesariamente hasta el postdoctorado. Claro, claro, y digo, a final de cuentas creo que todos tenemos en cuenta eso indiferentemente del contexto que podamos estar involucrados. También si uno quiere aspirar a, no sé, a tener un puesto de gerente en una empresa sin tener un background, pues no funcionan así las cosas. O sea, creo que estamos todos de acuerdo que pues es dedicación, es tiempo, esfuerzo y demás. Y también pues factores adicionales que se pueden ir añadiendo a lo largo del camino. Pero simplemente, o sea, no es a lo mejor usted lo piensa como un desinterés total o una desmotivación total en cuanto a la academia. No va tanto por ahí mi opinión. Mi opinión más va como intentar otro ambiente, otro panorama, ver cómo se manejan las cosas en otro sentido y ver cómo se maneja pues esta estabilidad, pues al menos en la ciencia de investigación aquí en México. Y digo, sí, como lo dijo, hay muchas opciones para ir a estudiar programas en el extranjero, eh, pero este hecho de que porque uno vaya a una estancia postdoctoral en un instituto nacional, no necesariamente va a implicar que va a ser aceptado en o que se va a tener los recursos para pues mantenerlo después con una plaza, porque bueno, al menos de la experiencia que yo he visto de gente terminando postdoctorados y demás, y eso, pues van por su tercer postdoctorado y no han asegurado nada. Entonces, pues también ahí uno genera un poco de conflicto al pensar en eso. Bueno, ese es el último comentario que voy a hacer. De todos, el grupo de Saúl, Omar, Daniel, y ya no sé quién se me está quedando fuera, Israel. Norman, Israel, Rodrigo. Se supone que tú y Saúl eran los últimos físicos a los que les teníamos esperanza, y ya vi que Saúl va a ser el último, porque así como te oigo, ni modo, ya te perdimos. Pues no, yo no llamaría a perder, simplemente es un cambio de ambiente, buscar nuevas oportunidades y pues a lo mejor uno nunca descarta la posibilidad de que en un futuro pueda llegar a pasar pues alguna continuación de este tipo de línea. A final de cuentas pues puede llegar a ser complicado, pero no imposible. Gerardo, habías levantado la mano, ¿quieres comentar algo? Sí, Omar, ya que va a iniciar, digo, mencionaste que habías trabajado principalmente con Julia durante la maestría. Es correcto. Ahora que va a iniciar tu vida laboral, Sí, Python lo sé. pues te iba a preguntar, pero ya solito respondiste. Sí, No, bueno, pero, bueno. o sea, ¿de verdad no le ves futuro a Julia pensando en la perspectiva de algo aplicado? O bueno, ¿lo ves muy lejos tú? Depende, no. O sea, algo Depende de aplicado en la qué. iniciativa privada y no tanto en investigación. En la investigación yo lo veo ya pues inminente la llegada principalmente porque cuando uno quiere hacer investigación requiere cálculos de procesamiento mucho más rápidos
Julia estamos hablando de que llega a los teraflops junto con C y Fortran, o sea, algo que Python está muy lejos de lograr. Claro. Nomás que existe este beneficio de que pues en Python todo el mundo trabaja ahí. Si tú quieres hacer algo, ya básicamente está hecho el 80%, simplemente necesitas hacer las modificaciones necesarias para tu proyecto en específico. Entonces, en cuanto al aspecto académico, yo creo que es inminente, ya se viene el cambio así directo. Incluso ya han salido muchos papers de simulaciones hechas en Julia. En el ambiente privado, en el ambiente laboral, creo que va a ser un cambio mucho más lento. Incluso hasta podría decir que no existe este cambio, al menos aquí en México. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que pues se tiene como una metodología más de las cosas, si las cosas funcionan, pues vamos a seguir por esa línea. Si ya tenemos todo programado en R, si tenemos programado en Python, ¿por qué hacer la inversión económica y de tiempo en programar todo de nuevo en Julia? Cuando pues a lo mejor las bases de datos que tienen no son suficientes como para explotar el 100% del potencial de este nuevo lenguaje. Por supuesto. Tú, incluso si no fuera ese el escenario que tendría que ser reprogramar, o sea, ves lenta la adopción de Julia en la iniciativa privada. No le ves tanto ese potencial aún. No, en realidad, o sea, es que depende porque pues habría que compararlos a lado uno lenguaje con otro. A lo mejor y yo lo que sí puedo ver a futuro en Julia, a lo mejor en el ambiente académico es que es un lenguaje muy sencillo de enseñar, así como esta premisa que se tiene de Python de que es muy sencillo de aprender. Y Julia comparte mucho de la sintaxis, mucho de la forma en que está codificado, pero como sabemos, Python termina haciendo llamadas a casi todo por mediante librerías externas como NumPy y estas, a códigos en C, Fortran y demás, por los tiempos de ejecución, algo que ya está intrínsecamente programado en Julia. Entonces, si ya se tiene como esta fácil, sintaxis fácil, entendible y pues muy dinámica, yo sí veo que puede ser un lenguaje muy utilizado para empezar a enseñar para las nuevas generaciones, que como su primer lenguaje de programación en vez de Python. Y a lo mejor en eso ya podría ser como que un cambio para el ambiente laboral, pero mucho más adelante. Y en vez de Fortran, ¿verdad? Puede ser, puede ser. Yo creo que acá no van a estar muy de acuerdo. Al Gerardo le gusta meterse en camisa de 11 varas. Es correcto. Tal vez. ¿Por qué crees que se justificaba que me cayera mal el Carmona? ¿Ves, Por Carmona? comunista. Sabía que por ahí ibas. No, ¿cómo cree usted? Neri, no te he escuchado, pero ni hola. Neri, Creo que Ha nosotros debido por sí. el break. ni el hola te he escuchado. Creo que ni lo escuchará. Sí, creo que se conectó y se fue. A ver, yo quiero candidatear a Ricardo Leal. Ándale, Ricardo. Sobres. ¿Qué tal, Omar? Me pareció interesante tu plática, de hecho, especialmente porque estoy buscando dedicarme a algo muy parecido a lo que estás haciendo. Te quería preguntar más bien que si llegaste a tener un curso especializado sobre métodos numéricos para la solución de, pues, bueno, la simulación de distintos sistemas mediante sus ecuaciones diferenciales parciales. Mira, en cuanto así cursos específicamente, te digo, yo estuve haciendo la maestría allí en San Luis Potosí, en el Instituto de Física. Yo cuando fui a preguntar por el plan de estudios para la materia de física computacional y análisis numérico y todas estas como que especializadas en el área computacional, básicamente eran los cursos que había dado el doctor Alfredo Tlahuize en la carrera y digo, cosas que yo ya había hecho por mi cuenta, entonces pues no, por ahí no había mucho que aprender. Entonces yo lo que opté fue pues ir por estos cursos optativos, tomarlos de igual manera, pidiendo que mi asesor fuera el representante de la clase y pues simplemente era tiempo libre que yo tenía para yo hacer los códigos por mi cuenta y específicamente hacía ese tipo de cosas que, bueno, fueron los primeros códigos que hice.
lo que es elemento finito, diferencias finitas para la resolución de ecuaciones diferenciales parciales, hacer estas mallas, ver las variaciones y demás. Y de hecho todo eso nació por el interés que obtuve en una escuela de verano, bueno, ni siquiera escuela de verano, una escuela que maneja la UNAM en su campus de Querétaro, en Juriquilla. Eh, Conocí a un doctor que hacía simulaciones de tsunamis en base a, pues, al desarrollo de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en vez de hacer pues, este modelado en base a dinámica molecular, Monte Carlo, pues hacía resolución de ecuaciones diferenciales, Navier-Stokes y demás, y todo era por método de diferencia finita. Entonces, ahí se ve muy interesante el impacto que puede tener la malla para la resolución de estos tipos de sistemas, porque por lo general lo que hacemos, no sé si tengas previa experiencia con este tipo de algoritmos, la malla se hace como una malla fija y eso puede tomarte mucho tiempo de cálculo, o sea, desperdicias mucho tiempo de cálculo, de procesamiento en zonas que en donde no está pasando nada y pues también mucho tiempo en donde zonas que son interesantes. Entonces hay formas en donde tú puedes hacer, identificar las zonas de la malla en donde va a ser más interesante el proceso que está sucediendo y hacer una malla variante, mucho más fina en donde hay valores numéricos importantes y mucho más pues floja, más luz, más grande en donde básicamente todo va alrededor de cero. Gracias. ¿Me podrías repetir, por favor, cuál es la escuela de verano en la que había sido para tener anotado? Mira, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es, es de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su campus de Juriquilla, en Querétaro. Por lo general lo hacen las últimas semanas de septiembre, primeras de agosto. De hecho, si mal no recuerdo, también Carmona me acompañó en ese evento. Y es una escuela no tanto enfocada a física, sino a matemáticas. Entonces, de ahí te podría dar un insight. O si gustas, puedes contactarme más adelante y te proporciono más información. Por ahí me llegó hace poco la publicidad para la de este año. Muchas gracias. De nada. De hecho, ahorita Carmona lo acaba de adjuntar ahí en el chat, pues si te interesa y lo puedes ver. Es la actitud, Gerardo. Muy participativo. Como siempre. Ya usted sabe. ¿Alguien más, muchachos, que quieran comentar algo? Conchis, dime que no invitaste a Carmona. Carmona está cordialmente invitado. Tan invitado que se debería hacer una Para plática. dar una de las pláticas. Exacto. Sí, lo voy a invitar, ¿por qué no? Pero invítalo para diciembre del 2050. Ay, Ahí vamos a andar. no, pero ahora más pronto. Nomás deja ver si se hace antes del semestre o después. Ok, estás invitado, Carmona. Excelente. Ya nos dio permiso el doctor. Me voy a tener que preparar porque va a ser preguntas bien complicadas. Te va a decir que por qué no quieres Fortran. No, hombre, la verdad a mí me da igual. No Excelente, programa. esa es la actitud. Nomás Conchis, por- no programa. Por eso, a lo mejor quiere otro programa, otro lenguaje. Hay que darle chance. Bueno, muchachos, si nadie tiene nada más que comentar, segurísimos. Adelante. Igual si les da pena o algo pueden contactarme más adelante, no hay problema. Bueno, ya Omar se ofreció amablemente. Si nadie tiene nada más que comentar, le agradecemos mucho a Omar su participación. Muchas gracias por darte el tiempo de prepararnos algo, de platicar con nosotros, de que los muchachos te escuchen. Gracias a los invitados que asistieron, gracias a los excompañeros que se unieron, a los profesores también que participaron. María, no te escuché, no sé si ya se salió María, pero bueno, muchas gracias, Omar. Realmente te agradecemos mucho que hayas participado el día de hoy.
No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación.